por favor, Néstor. Voy a definir un poco lo que es la mastología, que es la rama de la especialidad médica que se dedica exclusivamente a la patología, ya sea benigna o maligna de la mama, desde su fisiología normal a patologías como enfermedades, y que es el cáncer, que es la enfermedad más temible, ¿verdad?, cual nosotros estamos luchando. Para definir un poco lo que es la mama, ustedes conocen, es un órgano que se encuentra en la cara, a nivel del tórax anterior de la mama en la especie humana, y que cubre desde la segunda costilla hasta más o menos la quinta costilla, y está rodeada por la piel. Es un órgano muy especial, que es un órgano productor de la leche, que es primer alimento de todo mamífero, y es la razón de vida de cualquier mamífero, ya sea de especie humana o animal. Está formado por un pezón, unos conductos por donde sale la leche, que convergen todos ellos desde los glóbulos, que son unas unidades especiales donde se produce la leche. Bueno, ¿cuáles son las causas principales de consulta con el especialista? Siempre las personas ocurren a las especialistas por temor a contraer el cáncer. Ese temor hace que aparezca de forma voluntaria a las consultas con el especialista. Este segundo motivo de consulta es el dolor mamario, ese dolor típico de las mamas que es caracterizado y que conocen todas las mujeres, pero ese dolor va acompañado del temor de contraer el cáncer de mama, por eso asiste a la consulta. Por suerte, ese es uno de los motivos principales también de consulta con el especialista, porque la mujer toma conciencia de que puede ser algo más peligroso o más problemático el dolor de mama, que puede llevarle al cáncer. Otros motivos de consulta son los nódulos, que son las pelotitas que uno se palpa o se encuentra en la mama, y en menor frecuencia ya sea en las secreciones por el pezón, o algunas recurren actualmente, estoy viendo muchísimo ahora, que van las mujeres jóvenes principalmente a controlarse de motu propio, es decir, no espera toda sentir las molestias como el dolor, los nódulos, pero ya concurren desde temprana edad a hacer la consulta. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una enfermedad muy compleja, es heterogénea, y ocurren muchos factores, ya sea un factor genético y un factor hereditario y un factor ambiental. Todo esto en convergencia puede llevar a una mutación de una célula a nivel del ADN y produce la formación de una célula cancerosa. El cáncer nace siendo cáncer, no es que por el camino se va a formar un cáncer. Ojo, por favor, tengan en cuenta de que el cáncer ya nace dentro de la célula como cáncer, y a partir de ahí se desarrolla, se divide a través de las divisiones celulares, que ustedes se acordarán, ¿verdad?, de lo que era antes en la secundaria, en la universidad, lo que es la mitosis, cuando la célula se divide en dos, ese proceso, ¿no? Bueno, es para ubicarnos un poco cómo es la estructura de la glándula mamaria con respecto al tumor y a la vía de diseminación en nuestro cuerpo. El cáncer de mama ocurre siempre en las células mamarias. Las células mamarias son células especializadas para producir leche. Esa célula especial tiene una información que viene del ectodermo
uso términos un poco científicos, ¿verdad? Pero el ectodermo es una parte de la formación cuando se forma el embrión, cuando hay una gestación se forma el embrión. Hay tres capas diferentes que forman nuestro organismo. Uno se llama ectodermo, que es el encargado de formar todo lo que es la parte de piel, cabello, todo lo que es células como uñas. Después está el endodermo, que es la parte de lo que sería aparato digestivo, y el mesodermo, que forma ya sea otros tipos de organismos. Bueno, y esas son esas cositas blancas con líneas, eso es el sistema de drenaje linfático. La característica del cáncer de mama es que se distribuye a través de estas vías para dar metástasis en otros organismos, como ya sea cerebro, pulmón, hígado, cuando el cáncer ya se expandió más allá de lo que es la glándula en sí. El cáncer temprano es un cáncer que se nace en los ductos a nivel de la célula de la mama y se localiza siempre en la mama. Ese es el cáncer temprano, que va desde el tamaño de una célula, que son micrones, que es una micra es 1000 veces más pequeño que 1 centímetro. Y las células tienen entre 80, 50 a 100 micrones, es decir, por lo menos 10 veces más pequeño que 1 centímetro. O sea, no podemos visualizar a simple vista, solamente con microscopios ópticos o en algunos casos con microscopios electrónicos. Bueno, siempre todos los cánceres son iguales. No, los cánceres son bastante diferentes, por eso la definición de lo que es el cáncer de mama dijimos que es heterogéneo, es bastante complicado a la gente común que no hace, tampoco también los médicos que no hacen oncología, lo encasilla al cáncer como todo, como una unidad completa, y el cáncer es bastante especial, es heterogénea, es único en cada persona y en cada patología, y cada cáncer de un órgano tiene su información genética específica. Anteriormente, cuando empezábamos a hacer lo que es la oncología, nosotros nos basábamos exclusivamente a que todos los cánceres eran iguales porque esa es la información y todos lo tratábamos de la misma forma. Entrábamos, operábamos, hacíamos esas cirugías grandes, radicales, y al final veíamos que algunos pacientes sobrevivían y algunas obviamente seguían una involución totalmente inesperada a pesar del tamaño del tumor. Y ahora, gracias a Dios, se ha descubierto de que el cáncer tiene una gran información genética y que es la que rige la evolución de esa enfermedad. Por más pequeña que sea o por más invasiva o grande que sea ese tumor, siempre la información genética de ese tumor específico es lo que va a determinar la historia de esa enfermedad. Entonces todos los cánceres no son iguales. Siempre hay pregunta, ¿verdad? ¿El cáncer tiene un componente hereditario? El cáncer depende de una o varias alteraciones a nivel del ADN. Todo cáncer es la misma enfermedad. Esto es una charla que suelo dar yo a los residentes que hacen la especialidad. Entonces les pido disculpas si por ahí algo muy técnico estoy explicando y no lo entienden, por favor, después con mi gusto les voy a responder. El cáncer de mama tiene un componente hereditario. O sea que si tu mamá, tu abuela, tu tía, tu hermana, tu prima tuvo cáncer, tenés una probabilidad de tener cáncer de mama. Pero esa probabilidad es del 1 al 10%, no más. O sea que si vos tenés esa carga familiar, solamente 10% tenés la probabilidad de generar cáncer en el transcurso de tu vida. El resto es cáncer que no tiene el resto de la población, esos 90% que aparece en la población no tienen informe hereditario, es decir, son fortuitos, son gente que no tienen o sea, que no tienen esa carga genética hereditaria para generar el cáncer. Todo cáncer es
genético. ¿Qué quiere decir eso? Todo cáncer es genético. Estamos hablando de genética y de herencia. Herencia es lo que heredamos de nuestros antepasados. Si tenemos una carga de cáncer, bueno, tenemos mayor posibilidad de la población general, pero no, nadie te asegura que en el transcurso de la vida vayamos a tener sí o sí ese tipo de cáncer. Pero todo cáncer es genético. Es genético, estoy hablando de aquella célula que estudiábamos en la secundaria, donde había un núcleo, ¿se acuerdan? Citoplasma, núcleo. Dentro del núcleo central está los ADN, ese ADN que trae toda la información genética de cómo vamos a ser, si vamos a tener pelo negro, si vamos a tener pelo rubio, de tal característica, toda la información. Inclusive muchos se adentran un poco más y dicen hasta cómo va a ser la característica futura de generaciones. Esa estructura genética que nosotros heredamos probablemente tenía nuestros bisabuelos, tatarabuelos, y estamos transmitiendo nosotros, le vamos a transmitir a nuestros nietos esa misma característica genética. En ese ADN está todo. Cuando se produce la división celular, ¿se acuerdan de la mitosis? Cuando la célula se divide en dos partes iguales, ahí se unen estos ADNs y ahí ocurre la mutación genética. Esa mutación genética, ese error de unión entre las proteínas del ADN, esa mutación hace que nazca una célula cancerosa. Y les digo una cosa, ahora mismo y todos los días tenemos esa mutación. A cada rato, lo tuvimos desde que nacimos, lo tenemos todos los días. Nadie puede determinar hoy, porque pasé frente al hospital tal cosa, o frente al Hotel Guaraní, se me mutó la célula. No sabemos. Pero así como hay mutaciones, siempre hay también un mecanismo, porque la naturaleza es tan grande y tan sabia que corrige esas mutaciones. Siempre hay soldaditos que van limpiando, corrigen. Entonces hay una lucha perfecta. Cuando hay un desbalance de eso que produce mayor mutación, hay menos defensa, ahí se produce el cáncer y nace una célula tumoral. Esa célula tumoral que es microscópica, se mide en micra, esa célula única es la que va después a generar miles y millones de células tumorales para formar de algo que es micrométrico, ¿no? Tenga el tamaño de 10-20 centímetros como un tumor y que pueda llevar a la muerte. Bueno, todo el cáncer es la misma enfermedad, no todos los cánceres son las mismas enfermedades. Bueno, ahí está lo que es la herencia, es de 1 al 10%, ya sea parientes como madre, padre, prima, todas esas cosas. Y siempre el cáncer de mama va relacionado con otras patologías, como por ejemplo el cáncer de ovario, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, el cáncer de páncreas. Ustedes me dicen el tiempo que tengo. Bueno, ¿por qué hacemos esta historia? Porque siempre está un poco relacionado cuando el padre tuvo un cáncer de colon, cáncer de ovario, entonces las probabilidades, haciendo un poco un balance, vemos que, bueno, hay que cuidarse un poco más, le damos esos consejos. Yo por lo menos en mi consultorio no soy así drástico ni melodramático diciéndole a mi paciente, cuídate, no tomes chocolate, no tomes esto porque vas a tener cáncer. Las probabilidades de tener cáncer las tenemos todas. Y eso depende de múltiples factores. Factores genéticos, que ya tenemos la información. Salen algunas células mutadas que son células especiales como BRCA1, BRCA2. Son términos científicos que cuando está alterado ese gen, BRCA1, BRCA2, las probabilidades son más altas. Por eso Angelina Jolie se sacó la mama como forma de prevención. Bueno, entonces le hablé de lo que es la genética, el ADN. Una alteración del ADN va a generar el cáncer. Y los factores genéticos son, ¿verdad?, todo lo que les hablé, ¿verdad?, un gen específico que ya viene mutado se dice, es el BRCA1, ahí está, en la ciencia, ahí está BRCA1 y BRCA2, y algunas mutaciones del P54, ese P54, no sé si ven ahí, ese es el soldadito que limpia
las mutaciones que ocurren en el ADN, el P53. Bueno, seguimos. Hay unos factores. Bien. Y aparte de los factores genéticos, hay unos factores no genéticos como factores no genéticos, ahí para que tengamos una idea. Disculpen la espalda, no hay problema. Esta es la célula, para que recordemos un poco lo que es. Ahí tenemos el núcleo donde está la cromatina y el ADN. Esta es la estructura básica de lo que es un ADN. ¿Saben lo que es un ADN, verdad? Ácido desoxirribonucleico. Sí, ribonucleico. Muy bien, profesor Lavo. Están los factores, y también están, aparte de los factores genéticos, como hablamos de la información de las células de cromatina, del ADN, están los factores no genéticos, que hay una teoría que dice que por la alteración hormonal. Hay, el cáncer de mama es hormonodependiente. Es la hormona del estrógeno y la progesterona que hace que estimule la formación de ciertas alteraciones para formar esos cánceres. Hay una política muy grande, tenemos que tener en cuenta de que estas charlas indirectamente va a aportar un grano de arena de concientización de las personas. Se vende como agua y es una cultura mundial el uso de anticonceptivos. Lo que hace el anticonceptivo es, gracias Sofía, lo que hace el anticonceptivo lo que hace el anticonceptivo es crear un falso embarazo en el organismo. Entonces, ¿qué pasa? Inhibe la ovulación, pero estimula a nivel de la glándula mamaria, diciéndole a la glándula mamaria, estamos embarazadas, y las células empiezan a dividirse. ¿Qué pasa? Cuando más división hay, cuando más mitosis hay, más probabilidades de error genético existen. Entonces va a aumentar la posibilidad de que nazca una célula tumoral. Pero como es tan grande las empresas industriales de producción de remedios, entonces pagan congresos diciendo que estas píldoras no causan ninguna patología. Pero hay que tomar conciencia, ¿verdad? Que cuando más consumimos medicamentos, más nos estamos haciendo daños. Eso es cierto. Pero gracias a Dios hay una posibilidad. Ese no está bien. Esa lámina pasó de largo. Bueno, estábamos hablando del uso de anticonceptivos. Entonces, existe la posibilidad de que aumente la probabilidad de que mujeres que usan anticonceptivos puedan generar. Anteriormente se usaban dosis para animales grandes, como para caballo, vaca, la dosis para anticonceptivos, y creaban una disfunción hormonal en el organismo. Pero la empresa industrial farmacéutica es tan poderosa que no se puede contra ellos, pero también sería bueno, por lo menos en casa, que nos cuidemos en ese sentido. Hay también, aparte de los factores no genéticos, que como el factor hormonal, también los factores externos, el factor ambiental. Y en el factor externo ambiental está nuestra calidad de vida, lo que ingerimos, lo que consumimos, en el cual estamos en contacto, que desde la era industrial ha generado muchísimas patologías de la era industrial. Y una de ellas es el cáncer de mama. En la era industrial, en Inglaterra, se hizo un estudio y en 1960 a 70 se ha encontrado que el cáncer de mama fue en Inglaterra la primera causa de mortalidad en las mujeres.
¿Por qué? Porque había tantas industrias que generaba y emitía al medio ambiente una sustancia llamada dioxina. Esta sustancia dioxina es la emisión que se encuentra en el humo, en el agua, de los desechos del plástico. Y esto se evapora, va por el medio, por los aires, por el agua, y tiene una estructura muy parecida al estrógeno, que es el que estimula a la actividad celular a nivel de la glándula mamaria. Solamente que esta estructura, como el estrógeno es natural, la unión entre la sustancia estrógeno y la célula para estimular la división celular es natural, es decir, dura algunos minutos. En cambio, esta dioxina, que es la sustancia tóxica, se une a las células por varias horas, inclusive días, y hace que la célula se divida, así que ese tumor. Entre otras miles y miles de sustancias que no están reguladas y que no sabemos qué efectos va a tener a largo plazo, porque ahora, como les dije, hoy se produce el cáncer, pero el efecto es de diagnóstico o la manifestación del cáncer recién va a durar en años. ¿Por qué? Porque las células del cáncer se dividen de forma cada tanto tiempo, es decir, entre 3 a 4 meses se produce la división celular total y lleva muchos años para que una célula microscópica llegue al tamaño de un nódulo de 1 centímetro, que es lo que sería el tamaño de una aceituna, o quizás menos, lleva entre 5 a 7 años. Entonces nosotros no podemos saber en qué momento se formó esa célula tumoral, pero sí llegamos literalmente tarde cuando nos palpamos un nódulo en la mano, cuando nos palpamos una tumoración, una pelotita, literalmente llegamos tarde. ¿Por qué? Porque ya ese tumor ya traspasó las barreras de seguridad dentro de la mama y el tratamiento, literalmente tarde, digo, ¿por qué? Porque el tratamiento del cáncer cuando es en un estado inicial es curable en un 100%. Entonces, pero eso no quiere decir de que sea o no curable, es tratable y los pacientes inclusive viven por muchos años. Entonces, el método de detección del cáncer a nivel de la palpación, señores, atendemos. El método de detección del cáncer de mama a través de la palpación es una aberración. Se sigue enseñando, se sigue diciendo de que autopálpense. ¿Cómo vamos a enseñarle o cómo vamos a decirle a la población general para que se toquen, se autopalpen, si no saben lo que buscan? Si al mismo médico, que no son especialistas, le cuesta palpar un nódulo y le dice, no, eso es un proceso hormonal nomás de tu ciclo menstrual, y ese tumor sigue creciendo. Entonces, el método eficaz de detección del cáncer de mama es consultar con los especialistas. Entonces, tiene que haber un programa especial de los países que formen especialistas, porque una de las primeras causas de muerte en la mujer en el país, del mundo entero, es el cáncer de mama. Traspasó en el Brasil, en la Argentina y en todos los países de Latinoamérica sobre el cáncer de cuello uterino, que era la primera causa de muerte en las mujeres en estos países. Entonces hay que hacer una política seria, porque realmente el cáncer de mama no destruye solamente a la mujer, destruye a toda la familia. ¿Por qué? Porque la mujer siempre es pilar en la casa, ya sea madre, hermana, y es destructora de la sociedad. Destruye una familia, y al destruir una familia se destruye poco a poco el cáncer de mama, va destruyendo nuestra sociedad. Siguiente. Eso son los factores, ¿verdad?, externos o ambientales que produce el anterior. Produce, no sabemos ni qué es lo que comemos. Ha aumentado de forma radical la obesidad en nuestra sociedad. Más del 80% del Paraguay son obesos. Eso es un estudio que ha hecho las universidades. Y esa grasa
que está a nivel periférico del organismo por unas vías que se llaman aromatasa. Esas grasas, esos lípidos se convierten en hormonas estrogénicas. ¿Por qué digo eso? Porque yo toda la semana opero a chicos de 15 a 20, 21 años con ginecomastia, es decir, le crece la glándula mamaria a los chicos. Antes nosotros, los varones, chicos, le crece la glándula mamaria seguramente por todas las sustancias que consumimos, por todas las sustancias que tenemos en la sociedad, que son miles y que no sabemos ni cómo lo consumimos o de dónde salen, y que son productores de enfermedades, entre ellos la obesidad. Y todo lo que es la grasa, todo lo que es, ahí puse una frase muy buena que me gustó de internet, dice: bendice Señor estos alimentos que ni tú te lo comerías. Amén. Y nos encanta comer, ¿a quién no le encanta comer esa comida? Pero hoy, en cierta medida, también es la sociedad que vive. Siguiente, después los factores ambientales, ¿verdad? La contaminación de todo nuestro ambiente, del agua, las industrias, los agroquímicos, agrotóxicos que generan. Y después también, por otro lado, ¿por qué apareció tanto cáncer en nuestra sociedad de un 20 años hasta la fecha? Yo que hace 25 años estoy haciendo oncología, me di cuenta de que ahora de cada 10 mujeres, 2 tienen patología de cáncer de mama. El resto vamos a seguir teniendo. O sea que nosotros no tenemos posibilidad de prever el cáncer en nuestro organismo. Por lo que les hablé, no podemos prevenir el cáncer. Sí podemos disminuir esa posibilidad de tenerlo. ¿Por qué?